Apreciados estudiantes, iniciamos una clase más de la asignatura de estadística. Distribución normal. La distribución normal fue reconocida por primera vez por el francés Abraham de Moivre, 1667-1754, posteriormente Carl Friedrich Gauss, 1777-1855, elaboró desarrollos más profundos y formuló la ecuación de la curva. De ahí que también se la conozca más comúnmente como la campana de Gauss. Una de las mayores aportaciones al cálculo integral que realizó Gauss fue la introducción de esta función conocida más comúnmente como la campana de Gauss. Esta distribución es frecuentemente utilizada en las aplicaciones estadísticas. Su propio nombre indica su extendida utilización, justificada por la frecuencia o normalidad con la que ciertos fenómenos tienden a aparecerse en su comportamiento a esta distribución. Muchas variables aleatorias continuas presentan una función de densidad cuya gráfica tiene forma de campana. En otras ocasiones, al considerar distribuciones binomiales tipo VNP para un mismo valor de P y valores de N cada vez mayores, se ve que sus polígonos de frecuencia se aproximan a una curva en forma de campana. La distribución normal es un modelo teórico capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria a una situación ideal. En otras palabras, la distribución adapta una variable aleatoria a una función que depende de la media y de la desviación típica. Características de la distribución normal. Las siguientes características son las más importantes para la distribución normal. Es simétrica respecto a su media. La media, la mediana y la moda son todas iguales. El área bajo la curva sobre el eje de la X es una unidad de área. Estas características se deduce del hecho de que la distribución normal es una distribución de probabilidad. Debido a la simetría mencionada anteriormente, 50% del área está a la derecha de la perpendicular levantada sobre la media y el otro 50% del lado izquierdo. Si se levanta perpendiculares a una distancia de una desviación estándar desde la media hacia ambos lados, el área delimitada por esa perpendiculares del eje de la X y la curva será de 68% del área total aproximadamente. Y los límites laterales se extienden a dos desviaciones estándar. En ambos lados de la media estará incluido aproximadamente 95% del área y extendiéndolos a una distancia de 3 desviaciones estándar aproximadamente. 99,7% del área total estará englobada. Propiedades de la distribución normal. La curva tiene un solo pico, por lo tanto es unimodal. Tiene la forma de una campana. La media de una población distribuida normalmente cae en el centro de su curva normal. Debido a la simetría de la distribución normal de probabilidad, la mediana y la moda de la distribución se encuentran también en el centro. En consecuencia, para una curva normal, la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor. Los dos extremos de la distribución normal de probabilidad se extienden indefinidamente y nunca tocan el eje horizontal. Área bajo la curva normal.
Para definir una distribución normal de probabilidad necesitamos definir solo dos parámetros, la media y la desviación estándar. No importa cuáles sean los valores de la media y la desviación estándar para una distribución de probabilidad normal. El área total bajo la curva es 1. Matemáticamente es verdad que aproximadamente el 98% de todos los valores de una población normalmente distribuida se encuentra dentro de más o menos 1 desviación estándar de la media. Aproximadamente 95,5% de todos los valores de una población normalmente distribuida se encuentran dentro de más o menos 2 desviaciones estándar de la media. Aproximadamente 99,7% de todos los valores de una población normalmente distribuida se encuentran dentro de más o menos 3 desviaciones estándar de la media. Las gráficas son respectivamente. Acá podemos notar el primer gráfico que indica el 68% del área se encuentra en el medio, 16% del área se encuentra a la izquierda y otro 16% se encuentra al lado derecho. Y en el segundo indica el 95% del área se encuentra en el medio y 2,25% del área a la izquierda y otro 2,25% del área a la derecha. Y el último gráfico indica el 99,7% del área se encuentra en el medio y el 0,15% del área a la izquierda y otro 0,15% del área a la derecha. Y acá tenemos una tabla de 0 a z donde indica el área bajo la curva de acuerdo qué valor nosotros obtenemos de la z. Entonces, más adelante vamos a ver algunos ejercicios para poder interpretar mejor el uso de esta tabla. Distribución normal. Una puntuación estándar identificada a partir de este momento por la z se refiere a la transformación de la diferencia de un puntaje con respecto a su media aritmética en unidades de desviación estándar. La regla de fórmula para calcular esta medida es la siguiente. Acá tenemos z es igual el valor de la variable estudiada menos la media de la distribución dividido desviación estándar de la distribución. En términos de puntuaciones estandarizadas, z, una distribución de puntaje, está definida dentro de los siguientes intervalos. La distribución normal es un modelo poblacional teórico que permite analizar las observaciones correspondientes a cierta muestra en términos de probabilidad. La distribución normal se identifica por una curva perfecta en forma de campana que satisface las siguientes propiedades. Es una distribución teórica de los datos de una población, tiene forma de campana. Es asintótica, o sea que las colas de la curva nunca se unen con la eje de la X. Tiene como parámetro a media y a desviación estándar. Esto significa que el área bajo la curva está definida por I, un valor determinado. El valor es de 0, mientras que el valor es de 1. Está determinada totalmente a partir de la media por 3 desviaciones a la derecha y 3 desviaciones a la izquierda, lo que significa que la totalidad de los casos de la muestra están definidas dentro de este intervalo. Acá tenemos un ejemplo. Se tiene un programa de entretenimiento señalado para mejorar la calidad de las habilidades de los supervisores de línea de producción debido a que el programa es autoadministrado. Un estudio de los participantes anteriores indica que el tiempo medio que lleva
completar el programa es de 500 horas y que esta variable aleatoria normalmente distribuida tiene una desviación estándar de 100 horas. Y pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar requiera más de 500 horas para completar el programa? Entonces, acá nosotros tenemos datos, x es igual a 500 y la desviación estándar es de 100, entonces ahí tenemos donde el punto más alto de esta figura, que sería la media, y entonces 500 es la media, entonces pide que requiera más de 500 horas. Entonces ahí nosotros podemos notar que el área pintado es lo que pide. Entonces, solución. Observando la figura, podemos ver que la mitad del área bajo la curva está localizada a ambos lados de la media de 500 horas. Por lo tanto, podemos deducir de que la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor mayor a 500 es el área sombreada, en este caso que recién mencionamos, es decir, de 0,5, que es el 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que un candidato elegido al azar se tome entre 500 y 650 horas para completar el programa de entretenimiento? Entonces, ahí nosotros tenemos la media, que es de 500, y entonces pide que el candidato elegido se encuentre entre 500 a 650. Solución. La figura muestra la solución gráfica que representa el área entre la media de 500 y el valor de la media 650. Utilizando la fórmula obtenemos el valor de z. Z es igual x menos la media dividido la desviación estándar. Y ahí nosotros reemplazamos y tenemos que el valor de z es igual a 1,5. Y eso nosotros vamos a retroceder y mirar en la tabla 1,5. Vamos a mirar en la tabla y entonces encontramos que 1,5 es igual a 0,4332, que es el valor de la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un candidato elegido al azar tome de 700 en completar el programa de entrenamiento? Ahora, ahí nosotros vemos que pide, y está en la gráfica marcado en sombreado, y entonces tenemos la solución. Esta solución es diferente de los ejemplos anteriores. Debemos calcular el área bajo la curva a la derecha del valor 700. Para ello buscamos el valor de z para 700 menos 500 dividido 100, que es 2. Buscamos en la tabla de z, 2 equivale en la puntuación de 0,4772, que representa la probabilidad de que el programa tome entre 500 a 700. Para encontrar la probabilidad más de 700 tenemos que restar de 0,5 menos 0,4772 y encontramos que es 0,0288. Y alguna consulta, estaré atento para que podamos coordinar un encuentro por Google Meet para aclarar algunas dudas que ustedes tengan o que puedan surgir sobre este tema. Entonces estaré atento. Y los materiales y la evaluación ya se encuentra en la plataforma institucional. Desde ya, muchísimas gracias a todos y que tengan éxitos en esta última clase de la asignatura de estadística.